Andrea Chávez respondió de manera magistral a los opositores durante un reciente debate, poniendo en evidencia sus críticas inconsistentes y su falta de autocrítica. Con firmeza, les recordó que ellos gobernaron México durante décadas, dejando al país en una situación crítica de corrupción, desigualdad y pobreza, mucho peor de lo que ahora intentan hacer parecer. Chávez subrayó cómo los gobiernos anteriores, encabezados por el PAN y el PRI, implementaron políticas que solo beneficiaron a las élites y dejaron de lado al pueblo. Su intervención fue una auténtica cátedra, desarmando los discursos de quienes hoy se presentan como defensores del país, cuando en realidad fueron parte del problema. El impacto de su respuesta fue tan contundente que figuras como Anaya y Marco Cortés, quienes habitualmente se involucran en el debate público, evitaron intervenir en la discusión. Antes de comenzar, si quieren estar siempre al tanto de lo más reciente sobre la Cuarta Transformación, este es su canal. Aquí les traemos las noticias más importantes, análisis profundos y todo lo que necesitan saber sobre el avance de nuestro país. Con un enfoque especial en el liderazgo de Claudia Sheinbaum, quien está lista para seguir transformando a México, les aseguramos que estarán bien informados. No olviden suscribirse y darle like a nuestros videos para apoyar este proyecto. Sí, mira, senador, muchas gracias. Lo que pasa es que me parece que hay que puntualizar. O sea, lo que hoy se está discutiendo acá es un triunfo histórico de la política salarial sobre la política del Hood Robin, la política que le quitaba a los pobres para entregarle a los ricos. Y lo comento porque no vayan a decir que luego agarro de bajada a Marco Cortés, pero le voy a plantear 3 temas que nos contaron en la Escuela de Economía cuando yo era estudiante. Uno, que un Estado que redistribuía el presupuesto era un Estado que generaba procesos inflacionarios. 2, que eso tenía un impacto negativo en las empresas, porque eso generaba que una empresa despidiera al personal. 3, que también eso desalentaba a las empresas para que inscribieran de manera formal a los trabajadores. Bueno, le paso datos, porque siempre es importante tener el contexto. 1, el empleo formal en este país tiene un récord histórico. Empleo formal registrado en el Seguro Social. La informalidad laboral ha disminuido del 18 al 24. La inflación, el último corte de este mes que concluyó, está en 4.6%. El salario mínimo, en el caso que aquí también se planteaba de parte de Movimiento Ciudadano, pues hay que felicitar a Andrés Manuel López Obrador por la capacidad política para convencer a quienes antes golpearon a los trabajadores del país. Esta capacidad de sentarse con los actores para mejorar las condiciones de los trabajadores. O sea, tenemos 110% de incremento en el caso del salario mínimo para trabajadores del apartado A. Entonces, concluyo, senador presidente, estamos ante un triunfo histórico de la política salarial en este país y creo que eso hay que puntualizarlo. Y después solicito la palabra para hechos para puntualizar otros temas que me parecen interesantes, porque hay que también decirlo así, los estados y los municipios tienen que entrar a una nueva dinámica a favor de los trabajadores también que laboran con ellos. Gracias, ¿Sería cuánto? senador. Ahora sí, con mucho gusto, por alusiones personales. Agradezco el comentario al senador Miguel Pavel. A ver, se dicen aquí verdades a medias. Acción Nacional, por supuesto, ya lo dijimos, vamos a votar a favor. Es una buena medida, pero no está, como ya se ha expresado aquí, concreta, puntual, clara, 1, 2. Pero no es cierto que esto vaya a resolver el problema. A la gente le alcanza para menos. Ya lo explicaba, porque quitaron el seguro popular, porque no hay medicamentos, porque la gente tiene que pagar su propia seguridad o su transporte privado, porque el transporte público es muy inseguro. Y tercero, yo le pediría al senador y a esta comisión que pidiéramos al Instituto Mexicano del Seguro Social la tabla media del salario. Y si bien se ha incrementado en ciertos sectores, se ha precarizado
hoy los mexicanos que cotizan en el IMSS, en términos generales, ganan menos y les alcanza para menos. ¿Estamos de acuerdo en que se agregue, por supuesto, mínimo la inflación? Por supuesto, por eso lo vamos a votar, pero también le pedimos al Estado mexicano que garantice las condiciones mínimas de salud para que la gente no gane lo poco que recibe en sus medicamentos o en su seguridad. Y que seamos claros al decir que en términos generales la gente hoy en nuestro país está ganando menos respecto del trabajo formal en nuestro país. Muchas gracias. Con mucho gusto, además. Tiene el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez. ¿Cuál es el tiempo, perdón? ¿Cuál es el tiempo? Disculpas. Son 5 minutos por participación. Gracias. Gracias, senadora. Muy buenas tardes, tengan todos y todos. Saludo con mucho gusto a quienes integran las comisiones de puntos constitucionales, de estudios legislativos, al equipo de asesores que nos acompaña, como siempre, al equipo de camarógrafos del canal del Congreso, a quienes nos están viendo a través de redes sociales y al pueblo de México en general. Felicito con mucho agrado la presidencia de nuestro compañero senador Óscar Cantón Cetina de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero también de nuestro compañero Enrique Insunza en la Comisión de Estudios Legislativos. Enhorabuena a los dos. Fíjense que yo no iba a participar, me iba a reservar para la tribuna del Pleno, pero escuché aquí, me parece, porque los conocemos, de mala fe, con voluntad, mucha desinformación, muchas mentiras que están enclavadas en una estrategia conjunta de infodemia y fake news que lleva a cabo la oposición a nivel nacional. Empiezo diciéndoles que el gobierno federal que encabezó Andrés Manuel López Obrador alcanzó récords históricos en formalidad laboral, incluyendo a las mujeres trabajadoras del hogar. Récord histórico en generación de empleos. De hecho, tenemos la tasa de desempleo más baja después solamente de Japón a nivel mundial, y eso a pesar de que atravesamos una de las peores crisis sanitarias y económicas que ha vivido el mundo en las últimas décadas. Me refiero a la pandemia provocada por el virus COVID-19, y además existe una reforma muy reciente para que la clase trabajadora se pueda jubilar con el 100% de su salario, pensiones dignas. Miren, Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó en 2018 a la presidencia, heredó el salario mínimo en 88.36 pesos. Ahora alcanza el salario mínimo al interior de la República los 249 pesos y en la zona de la franja frontera norte los 375 pesos. El salario mínimo ha aumentado en un 110% en términos reales. Estamos hablando de poder adquisitivo. Y es cierto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha establecido que en los últimos 6 años se ha incrementado el salario mínimo mucho más de lo que en los 36 años anteriores a la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y si a comparaciones vamos, comparemos. Miren, con Fox no solamente no hubo crecimiento en poder adquisitivo, sino que hubo una disminución del menos 5.85% del salario mínimo en términos reales. Con Calderón y Peña Nieto el aumento fue marginal, con Calderón del 6.19% y con Peña Nieto del 11.95%. Repito, con Andrés Manuel López Obrador del 110.18%. En 1980 ostentaba México el tercer salario mínimo más alto de América Latina y en 2010 llegamos al antepenúltimo lugar. Imagínense nada más. En el ranking mundial, en la misma fecha pasamos del país número 26 al país número 80. De 1976 a 2016, el salario mínimo perdió el 70% de su poder adquisitivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí viene a hablar la oposición como si nunca hubiera gobernado, como si nunca hubieran tenido la presidencia de la República, como si nunca hubieran tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como si nunca hubieran tenido las mayorías en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Tenemos con qué comparar y con qué, además, dejar muy claro y acreditar que somos completamente diferentes. Y también, si a inflación nos vamos, qué pena que no esté aquí el dirigente del PAN y quien fuera su candidato presidencial, porque era una respuesta a los dos. Los dos mitieron a este respecto. No sé si vieron la lista de oradores y salieron corriendo.
En cuanto a inflación acumulada, déjenme les digo, con Carlos Salinas de Gortari, la inflación acumulada alcanzó el 137%. Con Ernesto Zedillo, su vocero ahora favorito, el 222.4%. Con AMLO, la inflación acumulada, a pesar, insisto, de la pandemia, de la guerra terrible que están viviendo en Ucrania, con AMLO la inflación acumulada fue del 32%. Así, ¿de qué están hablando? Y para cerrar, sin deuda pública, como sí lo hicieron sus anteriores sexenios. Quiero decirles rápidamente que lo que antes era la falacia del periodo neoliberal acerca de que con el incremento del salario mínimo incrementaría también la inflación, ahora es el tema del nearshoring. Y yo les quiero decir una cosa, yo confío plenamente en el talento de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para poder capitalizar la relocalización de empresas en nuestro país, no vendiendo que tenemos una mano de obra barata, sino todo lo contrario. Y sumándome a lo de la caña de pescar, les digo una cosa, decían mucho, no les des el pescado. Le rogaría poder Termino, concluir. decían los opositores, no les des el pescado, enséñales a pescar, pero ellos no se dan cuenta que los de la oposición tenían secuestrada la caña de pescar. Con eso cierro. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.